Sumar y PSOE han llegado a un acuerdo de coalición que yo resumiría en llamarlo la coalición del robo y la envidia. Vamos a ver qué es lo que proponen. Cuidado, que da miedo. El gobierno en funciones, formado por el PSOE más Sumar, ha hecho un programa de coalición, ¿vale? En ese programa de coalición, por supuesto, ni una palabra de la amnistía, que es lo único que les mantiene en el poder, pero de eso no hablan. El programa de gobierno progresista, como se lo han autodenominado ellos, nos propone las siguientes cosas y vamos a ir viéndolas una por una. Después de casi 3 meses de negociaciones, nos dice el líder económico de Sumar Podemos, dice, el PSOE y Sumar han llegado a un acuerdo para una nueva coalición de gobierno progresista. Vamos a ver qué es lo que nos proponen estos señores tan progresistas. Bien, lo primero, por supuesto, es una brutal intervención en el mercado laboral. Claro, te dicen, vamos a reducir la jornada laboral por ley. Claro, para que todas las microempresas y todos los pequeños comercios tengan que sufrir todavía mayores costes laborales y además todavía mayores impuestos. ¿Por qué? Porque además te van a disparar otra vez los costes laborales. Ya los han aumentado un 50% y van a volver a subir las bases mínimas de cotización, que es el truco que usan para subirte los impuestos al que crea empleo cuando suben el salario mínimo interprofesional. Te dicen, ajá, vamos a subir el salario mínimo interprofesional y te suben las bases mínimas de cotización a todos y por lo tanto es una subida de impuestos a todos, encubierta bajo esa generosidad con el dinero de los demás. Claro, no están ofreciendo bonificaciones fiscales, no están ofreciendo mejoras para que las pequeñas, medianas empresas, las microempresas, los autónomos puedan acometer una reducción de jornada flexible. No, por ley, como les gusta, peronista. Por eso defienden, entre otras cosas, al gobierno de Alberto Fernández. Estos señores tan demócratas, siempre defendiendo dictaduras y los que generan hiperinflación y pobreza. Pero seguimos, ¿vamos? Dice, van a crear un estatuto de trabajo del siglo XXI. Qué interesante esto. ¿Y qué es un estatuto del trabajo del siglo XXI? Volver a la época de Franco. Es que es literalmente llevar a cabo una vuelta en toda la parte del mercado laboral a lo que existía en la época de Franco. Pero lo más interesante de todo esto es que unos señores que se pasan todo el día hablando de los países nórdicos, resulta que no aplican absolutamente nada de la flexibilidad, de las facilidades para crear negocios, de las facilidades para crear empresas de los países nórdicos, que están entre los que tienen un mayor nivel de libertad económica. Seguimos viendo lo que nos proponen aquí estos campeones, ¿vale? Van a hacer mucho más difícil el despido. Menos mal, nos están protegiendo. Cuando entre comillas, dicen que hacen más difícil es el despido, en realidad lo que están haciendo es hacer mucho más complicada la contratación. Ellos no están haciendo nada más que aumentar la rigidez en un país que tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE, por encima de Ucrania y de Turquía y por encima de Grecia, pero además en los datos de la última EPA, a pesar de que aparentemente hay 21,7 millones, 21,3 millones de ocupados, ojo, resulta que las horas trabajadas por ocupado están muy por debajo de los niveles previos a la pandemia y de 2008. De récord de empleo, nada. Se está troceando el empleo y hay hasta 4 millones de trabajadores que en la última semana registrada por el INE no han trabajado ni una sola hora. Vaya qué cosas. Luego dicen que están malitos. Eso te lo dirán. ¿Vale? Sigamos. Se blinda el crecimiento del salario mínimo para los años futuros, vinculado por ley al 60% del salario medio. Dice, claro, por lo que crecerá de forma acompasada a la evolución del resto de los salarios. ¿De qué? Si lo que está haciendo es subir la base mínima de cotización. ¿Veis el truco? El truco es que te está aumentando los impuestos y lo que vas a cobrar tú
en neto en tu banco de tu salario va a ser menor, mientras aunque el salario en términos brutos suba. Esto es fantástico, ¿vale? El estatuto del becario. Vamos, ahora los becarios tienen que pagar cotizaciones sociales también, es decir, tienen que pagar impuestos por ser becarios. Claro, ¿qué es lo que va a llevar? A que muchísima gente no contrate becarios. En todos los países del mundo es una forma fantástica y excepcional para que los jóvenes puedan conseguir experiencia y para que los jóvenes aprendan a conseguir esa experiencia dentro del trabajo, mejorando además sus capacidades dentro de objetivos específicos. Pues nada, se van a cargar también. Esto es comunismo de toda la vida. Comunismo de toda la vida. Claro. Después otra. Claro. Atención. Regulación de la jubilación parcial. Regulación de la constitución y participación de los trabajadores en la empresa. O sea, intervención, prohibición y subvención. El círculo vicioso del socialismo de toda la vida. Luego nos preguntamos cómo puede ser que España sea el país que tiene una de las peores recuperaciones de la Unión Europea y de la OCDE, con más deuda y encima con la mayor tasa de paro, y todavía vienen y nos dicen que hay récord de empleo y que crecemos más que nadie. Porque es mentira. Muchos más impuestos, claro, muchísimos más impuestos, 10.000 millones más de impuestos. El gobierno va a gastar, según el plan, 650.000 millones de euros. 650.000 millones de euros, aumentando todavía más el gasto en asuntos económicos, igualdad, Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con lo que llaman cohesión territorial, presidencia. Ojo, es que estamos hablando de un país en el que estos señores gastan 4.000, 5.000 millones en asuntos económicos y Agenda 2030, y luego te dicen que es que no se pueden hacer recortes ni ajustes. Mucho más impuestos, 10.000 millones más de impuestos después de habértelos subido ya 50 subidas de impuestos en los últimos 5 años, el mayor aumento de la presión fiscal de toda la Unión Europea en los últimos 9 años, si lo comparamos con nuestros países de nuestro entorno, que encima tienen una presión fiscal elevadísima, y nuestra presión fiscal ajustada por renta es muy superior a la media de la Unión Europea, porque ellos nunca ajustan por renta. Claro, tenemos una fiscalidad más alta para el ahorro, más alta para la inversión, más alta para el capital y desde luego más alta para el trabajo. Es mucho más caro contratar. Esto es lo que hace este gobierno regresista, no progresista. Claro, ¿qué es lo que van a hacer también? Vamos a ver. El compromiso de aprobar la ley de familias y la ley de servicios sociales. Vaya, no tuvieron tiempo. 5 años gobernando, no han tenido tiempo. Fíjate qué cosas. Luego, por supuesto, aumentar la inseguridad jurídica, como poniendo un impuesto mínimo de sociedades sobre el resultado contable, no sobre la base imponible. Esto es una monstruosidad. Esto significa doble imposición. Os hago un ejemplo. Una empresa que tenga 60% de sus ingresos fuera de España y su sede en España, va a pagar muchísimos más impuestos y se le van a cobrar impuestos por un resultado contable generado en el resto del mundo, y encima con una inseguridad jurídica y una inseguridad inversora absoluta. En el impuesto de sociedades, también en eso que llaman el impuesto sobre las grandes fortunas, porque es una mentira. Porque ¿a quién le afecta más esto del impuesto de las grandes fortunas? Por ejemplo, un agricultor que tiene una finca a la que se le ha valorado el catastro en 3 millones de euros. De esas hay montones, ¿de acuerdo? Ese agricultor genera 25, 30.000 euros al año máximo de ingresos. Le crujen, ¿de acuerdo? Y le llaman gran fortuna, igual que le están llamando a los que ganan 40.000 euros, les están llamando ricos. Es una vergüenza y es extractivo y confiscatorio. Y se introduce la narrativa de que imponer una fiscalidad extractiva y confiscatoria
injusta y que incluye enormes desequilibrios, eso es válido siempre que le afecte a pocas personas. Es una vergüenza, porque claro, hacer una ley que es injusta para justificarla diciendo que le afecta a pocos, pero bueno, ¿de dónde ha salido eso? ¿Y de dónde ha salido que eso no genera inseguridad jurídica? El impuesto sobre los ingresos de la banca y de las eléctricas es una monstruosidad. Es una monstruosidad. ¿De dónde ha salido poner un impuesto sobre los ingresos y no sobre los beneficios? Porque sobre los beneficios no les salía bien. Claro, entonces tienen que recaudar todavía más. ¿Y qué es lo que pasa? Que cualquier sector dice que te crees tú que no voy yo detrás. Este es el problema de lo que están haciendo. Pero además, por supuesto, lo que quieren hacer es seguiremos garantizando la actualización de las pensiones con el IPC, así como lo están garantizando triplicando la deuda de la seguridad social. Es decir, no están garantizando nada. Lo que están haciendo es el sistema todavía más insostenible. Siguen con sus propuestas absolutamente absurdas y dice que van a acabar con las listas de espera en la sanidad pública. ¿Sabéis dónde hay las mayores listas de espera en la sanidad pública? Donde ellos gobiernan. Además, de nuevo, la mayoría de las cosas a las que se comprometen son todo en meterse en las competencias de las comunidades autónomas. Pero vamos, que ya podían empezar en las comunidades autónomas donde han estado gobernando, ya podían haber hecho algo, hicieron lo contrario. ¿Qué es lo que hace siempre el socialismo? El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Claro. Muchísimo más gasto público, aumentar el gasto público en 650.000 millones, que significa en sus propias estimaciones 45.000 millones más de deuda, la ruina. Este es el acuerdo de la ruina y de la envidia. De la envidia, porque lo que hace es introducir la envidia y el odio a los que generan para mantener el poder clientelar de los que extraen. Porque introduce la inseguridad jurídica, la aleatoriedad política y la falta de seguridad sobre un sistema fiscal justo y realista que tienen que ver con la realidad del tejido empresarial español, que el tejido empresarial español no es de grandes empresas, es de microempresas a las que vuelven a crujir con aumentos de las cuotas a los autónomos, aumentos de los costes de contratación, aumentos de impuestos indirectos con el cuento de lo medioambiental y todo esto. En realidad es extractivo, confiscatorio, profundamente destructor, y después te dicen que te dan derechos. Los únicos derechos que te dan son a arruinarte muchísima más deuda y mantener estructuralmente un paro que es intolerable y encima disfrazarlo, que es lo único que hacen. Lo único que se han dedicado es a disfrazar el paro y a vender propaganda sobre unos datos económicos que son atroces. La coalición de la envidia y de la ruina. Ese es el problema, y a disfrutar lo votado, los que hayan votado a esto. Que no te engañen.